Bueno, entonces, si quieren hablo de dislipidemias, pero solo algunas cositas. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de terapéutica, ¿no? Para salvar el semestre. Sí, repaso de terapéutica número 3, versión 3, ya no se pueden más repasos, ya. Se pasa. Ahora sí voy a atender, dice. Ahora sí atiendo, en el último día. Bueno, en el repaso de terapéutica, en el menú tenemos a dislipidemias. No nos vamos a centrar tanto en los conceptos de dislipidemias porque creo que doy por hecho que ya saben esos aspectos, que es el concepto. Pero sí es importante que recuerden que se pueden clasificar en primarias y pueden ser secundarias. ¿Sí? En las secundarias hace alusión a que se deben a una patología diferente que condiciona la alteración del metabolismo de las lipoproteínas, ¿sí? En cambio, en las primarias se sabe que sí hay una alteración del metabolismo de las proteínas, pero que incide en una de las estructuras, enzimas o alguna proteína propia de las lipoproteínas, ¿no? Alteración puntual, que puede ser genética, por ejemplo, ¿no? Tiene un fundamento. Ok, entonces eso nos hace pensar que si la alteración es algo metabólico de una proteína, una enzima, algún receptor en las lipoproteínas, el estudio que es más específico es la electroforesis de lipoproteínas. ¿Se acuerdan que electroforesis es un estudio que sirve para separar las estructuras en las proteínas que debe contener? Entonces eso te permite saber si hay falta de un receptor, por ejemplo en los receptores, la falta de receptores de LDL en los pacientes con hipercolesterolemia familiar, ¿no? Entre otras que, bueno, de memoria pues la verdad es muy complicado. Generalmente cuando sospechas en una dislipidemia primaria, habitualmente lo mandas a endocrino para que le hagas los estudios y te lo entregan con una tabla y te dice ahí el receptor o la proteína faltante, etcétera. Bueno, ahora las causas secundarias en realidad las tienes que descartar. En el diagnóstico es de descarte. O sea, ¿qué patologías saben ustedes que comúnmente por la prevalencia pueden causar una dislipidemia? Diabetes. ¿Y qué le pides a alguien con diabetes para tamizar, para saber si tiene diabetes? Obviamente una glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada. ¿Sí? O sea, le pides esto al paciente. Ok, si el paciente tiene hipotiroidismo, entonces es TSH, que es hormona estimulante de tirotropina, y T4 libre. Estas son fundamentales para diagnosticar una patología tiroidea, que no lo hemos visto, pero se ve en quinto año. Luego, ¿qué otras cosas podemos pedirle al paciente? ¿Qué otras cosas son comunes y podemos pedirle al paciente? Cushing, ok, habitualmente no, salvo que haya otro dato que sugiera o nos orientara a eso, podríamos pedirle determinación de cortisol en orina de 24 horas. Puede ser inducido por fármacos, ¿como cuáles? Pueden ser los tiacídicos, beta bloqueadores. ¿Qué otros? No me acuerdo de la ciclosporina. Sí era, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, ¿no? Ciclos, entre otros. Por lo tanto, lo tienes que interrogar. ¿Qué otra cosa sería importante saber, por ejemplo, o qué dato en el cuadro clínico nos orientaría mucho hacia una causa primaria? Exactamente, ¿no? O sea, la presencia de xantelasmas, xantomas, arco corneal en una persona joven, porque se supone que el arco corneal es razonable en una persona mayor.
Y personas que tengan, por ejemplo, una síndrome coronario agudo en una edad temprana, antecedente familiar de muerte temprana por infarto, de muerte temprana por EBC, en eso nos debe de hacer pensar que el paciente pudiera tener una dislipidemia primaria. Otros datos que pueden sugerir un poco, pues obviamente tenemos, por ejemplo, no sé, antecedente de pancreatitis, que no sean por alcohol, que no sean por ejemplo, litiasis. Una posibilidad, de hecho creo que la tercera o cuarta causa más común, que es la hipertrigliceridemia. ¿Cuánto era el factor para considerar de riesgo? Más de 500, ¿no? Desde más de 500 inicia el riesgo. Pero más de 1000, mayor o igual a 1000, es significativo. Pancreatitis aguda. Ok, está bien. Entonces, esos son los datos que nos pueden sugerir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Además de, obviamente, de buscar a estas enfermedades, ¿qué le debemos de pedir, obviamente, a alguien que está pensando que tiene una dislipidemia? Evidentemente, su estudio de base es un perfil de lípidos. Ok, le vamos a pedir perfil de lípidos. ¿Qué debe incluir? LDL, HDL. Ok, eso es lo que nosotros necesitamos para evaluar que el fenotipo, o sea, la presentación que tiene esta dislipidemia. Lo necesitamos porque pueden haber solo hipercolesterolemia. Puede ser hipercolesterolemia, el paciente puede tener hipertrigliceridemia o puede ser mixto, ¿no? El mixto puede ser, eso solo te dice el fenotipo. ¿Nos dice si es primaria o secundaria esto? No, porque tú solo estás viendo el fenotipo, o sea, no puedes saber si es primaria o secundaria en ese momento. Con la clasificación de Fredrickson, o sea, tú lo que tienes es un fenotipo característico del paciente, ¿no? Por sus parámetros clínicos, por sus parámetros de perfil de lípidos. Entonces, por ejemplo, las LDL había que considerar, por ejemplo, más que un solo valor, el riesgo cardiovascular hay que considerarlo. Riesgo cardiovascular. Las HDL saben que si están elevadas, pues eso está perfecto. El colesterol total no nos sirve si está solo, porque el colesterol total es la suma de las HDL y la LDL. Entonces, si está elevado, que el punto de corte es 200, colesterol total. El colesterol total, el punto de corte es más de 200 o menos de 200. Pero lo que me interesa es que el colesterol total sepan que esté conformado por las LDL y las HDL. Por eso siempre deben de pedir necesariamente HDL y LDL. Además de que el que más se relaciona con riesgo cardiovascular es las LDL, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa que sea importante? Ok, ya, solo eso. Luego, ¿cómo vamos a empezar el tratamiento para un paciente? Primero que nada, ¿a partir de qué edad se recomienda que se le hagan pruebas de laboratorio para ver el perfil de lípidos a los pacientes? ¿Qué dice la guía? ¿Ah? A ver, otras ideas. No. En una persona por lo demás sana, o sea, una persona que no tiene ningún síntoma de nada, depende un poquito de la guía. Hay guías que te recomiendan desde los 20 años, hay guías que te lo recomiendan desde los 20 años en alguien asintomático, así sin nada, o antes, si tiene factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, si toma fármacos que puedan favorecer esto, o si tienen otra enfermedad, ¿sí? Bien, entonces estas personas vas a tamizar. Bien,
Ok, y algo muy importante es evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces utilizamos el riesgo cardiovascular de la AHA. ¿Dónde estás? Work. A ver. Riesgo cardiovascular a 10 años. Estima el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular definido como muerte coronaria o infarto no fatal o accidente cerebrovascular fatal o no fatal. El riesgo basal es calculado con la edad, género y raza del paciente con los siguientes parámetros. Aquí te dice colesterol total, colesterol HDL, presión arterial sistólica, hipertensión, si es diabético o si es fumador. Entonces vamos a calcular cualquiera. Entonces vamos a poner, no sé, 21. Ni siquiera empieza en 21. No habíamos dicho que creo que empieza... 24. 28. No, tiene que ser más. Creo que... 35, 40, me parece que era 40. 40, o sea, antes de los 40 habíamos dicho que no está dentro de catalogar esto, ¿no? Eso ya es algo más enfocado al paciente, individualizado, porque pues ustedes ven que el estudio que nos rige no lo menciona. O sea, no incluyó pacientes menores de esta edad, eso quiere hacer referencia. Que es una mujer que tiene un colesterol de 300, HDL que es, no, 75 está bien, vamos a ponerle 25, presión arterial sistólica, pon que está así medio, tiene hipertensión pero no se lo trata, padece de diabetes no, pero es fumadora. Ahí está, su riesgo cardiovascular a 10 años de 26.8, ¿no? Entonces yo les voy a dar el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí la cosa del riesgo cardiovascular, en este caso fue de 28, ¿verdad? 28%. Y lo que tenemos que saber son las siguientes cosas. ¿Cuánto tiene de LDL en cantidad? Si es diabética, ¿sí? Y el riesgo cardiovascular. Son los parámetros que necesitamos para darle el tratamiento. Bien. De alta potencia, ¿quiénes? Igual me faltó algo más. Sí, ha tenido alguna diabetes isquémica, ¿no? Enfermedad vascular. Ok, de alta potencia, ¿a quién se lo damos? A los que tengan enfermedad vascular y a los que tengan más de 100. Y... Pero lo de que sean más de 190. Ok, los que sean diabéticos, que tengan en riesgo cardiovascular mayor a 7.5, los que tengan documentado enfermedad vascular, y no me acuerdo, los que tenían más de 190, ¿era moderada o no, moderada alta? Alta potencia. No recuerdo de memoria, ¿no? Pero bueno. Sí. Ok, LDL mayor a 190, de entrada, ¿no? De entrada, ya. ¿Y los de alta potencia cuáles eran? Atorbas y rosuvastatina. Son los que están avalados o aceptados. Luego tenemos la de moderada potencia. Y aquí, ¿cuál es? Por ejemplo, creo que era el diabético menor a 7.5 y el que es persona cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga mayor a 7.5%, si no me equivoco. Ajá, así, ¿no? Si no me equivoco era así. Y ya. Y de baja potencia. Pues había dicho que era cuando no soportan los efectos adversos. Si no tolera la alta potencia o moderada potencia, se puede utilizar de baja potencia. O sea, es bajar la dosis nada más. Era como que lo que te decía. Esto, las guías se centran más en el manejo o el control de las LDL. Y bueno, ¿cada cuándo le hago el seguimiento al paciente una vez que empieza el tratamiento? Era cada uno, al mes o a los 3 meses, o sea, ese intervalo, de 1 a 3 meses. De 4, depende. ¿Se acuerdan que puse una tablita? Y en la tablita yo mencionaba como que el tiempo.
Entonces, hay guías que te dicen de 4 a 6 semanas, pero la más aceptada es de 1 a 3 meses. La más aceptada. Vamos, o sea, la verdad es que si somos francos, o sea, mucha gente le cuesta trabajo modificar su dieta, su estilo de vida, tomar sus medicamentos, y en la práctica institucional, la verdad es que vuelves a ver a estos pacientes dentro de bastante tiempo, pero ustedes lo saben que debe de ser en 1 a 3 meses. Es algo individualizado, ¿no? Si ves muy motivado al paciente, oye, ¿sabes qué? Quiero ir al nutriólogo, oye, me inscribí al gimnasio, oye, voy a comer mejor, etcétera, lo puedes citar pronto para ver la modificación. ¿Cuándo decimos que alcanzó una meta de control? ¿A qué decimos, oye, cuál se está yendo bien? Dependiendo de la intensidad, para una de alta potencia es que haya reducido su masa porcentaje. Entonces la meta de alta potencia es 50%. Era 50. Sí, 50 o más. Moderada potencia, De 30-50%. Y ya que falla, pues es que ni siquiera puede alcanzar una modificación del 30% respecto a su valor basal, ¿no? ¿A quiénes les vamos a dar fármacos para los triglicéridos? A los que tengan más de 500, se les da, y a los que tengan más de 200 se puede considerar reducidos. Se los das a las personas que tengan efectivamente mayor de 500. Los que tengan mayor o igual a 200 y menos de 500, eso es algo individualizado. La verdad es de que no puedes darlo y no darlo, como mencioné en los videos, ¿no? Lo que vimos en clase, ¿sí? ¿Qué fármacos podemos dar? Si ya estás dando Besafibrato. Bueno, esa es una posibilidad. Hay más posibilidades. Esta es como de las más comunes que tenemos, accesible, ¿no? De las más comunes. Bien. Bueno, eso es en cuanto a quién le vas a dar los triglicéridos. Ahora eso es de entrada, ¿no? Para el que llega con triglicéridos más de 500, no vas a estarle preguntando nada, solo se lo das y ya estuvo. O sea, porque es alguien que de verdad tiene riesgo, ya inició el riesgo de pancreatitis. Y las personas que tengan más de 200 pero menos de 500, ahí es individualizado. Una posibilidad es que le hagas cambio al estilo de vida y ya luego regrese y tú veas si el paciente pues ya mejoró, y si no, pues le empiezas el besafibrato. Entonces hay dos posibilidades, entre 200 y menos de 500. Ahora, aplicado al paciente que tiene otra opción es que ya haya llegado con más de 200, menos de 500, pero te enfoques en cómo está el LDL, ¿no? Cómo están las LDL, cómo está, por ejemplo, su riesgo cardiovascular, etcétera. Aquí yo no les voy a preguntar eso en el examen porque todavía queda un poco al aire, ¿no? Sobre qué es lo más correcto de hacer en esta situación. Pero sí les puedo preguntar estas posibilidades ya bien definidas de lo que tienes que hacer, ¿sí? Más de 500, si el paciente tiene antecedente de pancreatitis por hipertrigliceridemia, también es un factor para darle de entrada besafibrato, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué opciones tenemos cuando el paciente no llega a la meta? Ok, entonces tenemos esas dos posibilidades. Si empezaste con la dosis baja porque aunque es de alta potencia, es un rango de dosis, ¿no? Si tienes más, ¿cómo se diría? Más margen, o puedes subir la dosis, no se entiende. Pues si se puede subir la dosis, puedes hacer eso, esa es una. O puedes agregar, ¿qué fármacos? Ok, aquí quiero que sepan una cosa, de verdad, o sea, claro que es el nivel de evidencia más bajo, mi experiencia, pero de verdad que cuando las veces que yo he dado estatina en alta potencia con ezetimiba, los pacientes tienen mucho dolor muscular, muchas mialgias, de verdad, es bastante común. Sí sé que es un efecto que podrían presentar, pero me he dado cuenta que cuando lo hago, cuando regresan me dicen, deje de tomar el ezetimibe. Y yo, ¿sí? ¿Por qué? Y ya me explican que porque tienen muchos dolores. Y otra cosa que me gustaría que recuerden es que, pues nada más,
De dislipidemia solo eso.